Bueno, vamos a seguir con el bloque de la mañana y ahora vamos a comentar lo que ha sido el proyecto Polis, un trabajo que hemos hecho desde la universidad y que sobre todo tiene algunas aportaciones para hacer metodologías y cálculos de potencial solar urbano. Es algo que ahora están haciendo muchas ciudades en todo el mundo, incluso en Nueva York el otro día está haciendo su plano solar y bueno, muchas ciudades están haciendo ahora sus planos solares. Pero yo creo que en algunas consideraciones que nosotros sí que hemos tenido en cuenta, pues esas metodologías no son del todo efectivas. Entonces, bueno, pues un poco mostraros qué ha sido el proyecto, qué planos y qué resultados hemos obtenido y un poco para que os sirva también para poder hacer planos solares de otras ciudades del planeta. Bueno, la presentación tiene tres partes. La primera es un poco el contexto de qué es una ciudad solar o qué entendemos nosotros por ciudad solar. La segunda parte va a explicar la metodología para hacer planos, cálculos de potencial solar detallados de distritos urbanos, que formó parte de la primera parte de Polis, y luego la metodología de hacer un plano para la ciudad completa, que yo creo que es la aportación más innovadora, que es un poco donde vamos a hacer mayor hincapié, y en ese sentido me va a ayudar la profesora Susana Díaz Palacios, que ha sido pues, una de las encargadas, responsables e inventoras casi de esta nueva metodología. Y por último, la tercera parte son las conclusiones del plano solar, que son muchas y son muy amplias y nos van a ayudar a tomar muchas decisiones de proyecto. Bueno, la ciudad debe asumir un nuevo rumbo, todos lo conocemos, todos lo sabemos y bueno, pues aquí tenéis algunos números grandes, sobre todo relacionados con el contexto europeo, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de aumentar energías renovables, el incremento de la eficiencia energética, es el famoso 20-20-20 para el 2020, que bueno, de todos es conocido, pero a ver si somos capaces de llegar, no sé si al 10 o algo así, ¿no? Estamos todavía muy lejos. Entonces, esto no es que sea, esto ya es una realidad, lo que pasa es que es difícil, va a ser difícil de cumplir y bueno, en este camino pues es en el que se enmarca el proyecto que vamos a explicar. Bueno, ¿qué es la ciudad solar? Pues quizá lo que no es, o sea, realmente yo creo que esta imagen describe perfectamente un camino erróneo que muchas veces se toma. La incorporación de energías renovables en gran escala, pues a lo mejor introduce unas disfuncionalidades y unos impactos terribles y a veces propiciado por elementos financieros o políticas, elementos políticos, en fin, coyunturales, circunstanciales, de muy variada naturaleza, pero no podemos tolerar esto, y menos desde nuestra formación de arquitectos, paisajistas, urbanistas, medioambientalistas, vamos, realmente esto es un disparate, ¿no? Entonces, no podemos llenar el campo de paneles solares y lo que tenemos que buscar es que esta energía se incorpore dentro de las estructuras urbanas, que es donde está la producción máxima de energía y donde se pueden establecer unos elementos de sinergia más positivos entre eso. Entonces, para mí la ciudad solar es lo contrario a una huerta solar, o sea, la ciudad tiene que transformarse. La ciudad nunca ha sido una generadora de energía limpia, nunca ha sido pensada para esto, pero se puede convertir en ello. Lo podemos transformar para que el nuevo rumbo de la ciudad lleve un poco a solucionar estos impactos. Ya hay ahora tesis doctorales en marcha en este sentido, es decir, qué impactos está generando las huertas solares sobre el territorio y qué consecuencias va a tener a largo plazo, incluso cuando esto se desmantela, etcétera, ¿no? Entonces, el camino es otro, el camino es generar la energía dentro de la ciudad. Entonces, en este sentido, la ciudad solar será una ciudad que tenga en cuenta una generación de energía limpia. Esta es como la primera premisa fundamental. Pero la segunda, y que a mi juicio también ha sido un elemento clave de aportación de la Politécnica al proyecto Polis de europeo, es que hay que empezar por el solar pasivo y luego el solar activo.
Me ha alegrado mucho ver cómo en Latinoamérica se habla mucho de pasivo, de bioclimático, incluso en grado. Aquí todavía no forma parte de estudios de grado, es más bien de posgrado, es más bien especialización. Y claro, pues no estamos muy acostumbrados a que hay que empezar a reducir primero la demanda energética y una vez que hemos diseñado con ese objetivo, generar energía solar limpia. O sea, hay que hacer dos acciones paralelas, complementarias, y una primero y otra después. Primero, tenemos que hacer un buen diseño bioclimático, también transformando la ciudad consolidada. O sea, no se trata de hacer nuevos desarrollos ni hacer nuevas ciudades. Yo creo que el reto no es ese, el reto es transformar nuestras estructuras urbanas y transformarlas en elementos que puedan ser pasivos, transformando sus envolventes, sus ventanas, sus aislamientos, y bueno, en ese sentido hemos aportado muchísimas propuestas e incluso hemos hecho un manual de diseño bioclimático para Vitoria, que no es el objeto de este seminario, pero que también estoy a vuestra disposición de mostraros y enseñaros cuando sea necesario. Entonces, una vez que tenemos ese primer paso, hacemos el segundo, que es generación de energía solar limpia en la ciudad. Ese será el doble objetivo que vamos persiguiendo. Bueno, este objetivo nosotros hemos trabajado en el proyecto Polis con unas ciudades europeas, con Malmo, Múnich, París, Lyon y Lisboa, y cada una de estas ciudades pues tenía un socio técnico, como si dijéramos, y una ciudad donde se ponían en la práctica diferentes propuestas, proyectos, todos de escala urbana, eso es importante decirlo, pero muy variados también. El proyecto fueron desde septiembre de 2009 a agosto de 2012, acaba de terminar, y bueno, pues ahora también ya tenemos aquí en la página web pues toda la información disponible. Hay un montón de manuales que se pueden descargar gratuitamente, hay aquí buenas prácticas recopiladas que también son de libre disposición, y bueno, pues realmente ha habido un gran esfuerzo, sobre todo además veis que son muchas las ciudades y ha habido pues como mucha variación de acciones. El proyecto Polis tenía como objetivo crear planes de acción solar y transferir estas experiencias a otras ciudades. Bueno, hemos hecho seminarios, difusiones y bueno, pues elementos bastante variados. La base documental y el estado del arte os puede ser bastante útil porque realmente hemos hecho una recopilación de buenas prácticas de urbanismo solar durante todo este periodo de 4 años, y bueno, pues tenemos ya una base de datos online y estos manuales de buenas prácticas en urbanismo solar que son pues casi, están recogiendo lo último y casi lo más amplio en este sentido. Bueno, esta es algunas de las imágenes de las buenas prácticas de la página de Polis, donde aparece, este es el plano solar de Lanzarote, y bueno, pues aparecen también estas buenas prácticas, una valoración de fortalezas y debilidades, con lo cual es también muy interesante. No son solo descripciones, sino que sobre todo se somete a una evaluación crítica al instrumento y sobre todo se ven hasta dónde llega el instrumento y qué le está faltando, ¿no? Y entonces también en ese sentido hemos encontrado que hay muchas cosas que todavía hay que mejorar, ¿no? Son planos a veces muy bonitos y muy vistosos, pero realmente son poco prácticos en algunas ocasiones, ¿no? Este es el urbanismo, el manual de urbanismo solar, que está en diferentes versiones, y bueno, pues realmente es también como un documento resumen de todo este estado del arte recopilado por el proyecto Polis y al que tenéis fácil acceso. Bueno, el proyecto Polis creo que ha sido interesante y bueno, pues no ha sido el único, pero bueno, es un elemento que nos ha ayudado también a entender muchas cosas que, sobre todo con los socios europeos, y bueno, pues realmente a contrastar, a complementar. Lideraba el proyecto Polis los alemanes, la empresa, una consultora grande, Cofis, en Alemania, y bueno, pues ellos ya tenían planos solares de Berlín,
pero se han mostrado también muy sorprendidos de nuestro plano solar, o sea, sus planos no tenían ni el nivel de detalle ni los instrumentos que nosotros hemos sido capaces de aportar. Entonces creo que realmente ha sido un esfuerzo importante. Nosotros para el proyecto Polis hemos estado en colaboración con la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que como sabéis es una ciudad pionera en todos los elementos ambientales y bueno, ahora es capital verde, por algo también, porque tiene muy buena marketing, propaganda y bueno, y realmente cualquier cosa novedosa siempre está Vitoria ahí apoyando el proyecto. Y bueno, pues también hemos tenido con ellos pues una relación muy estrecha, muy abierta, ha habido muchísimas posibilidades de información, nos han apoyado mucho y entonces también eso ha sido clave para que el proyecto saliera con el resultado que os voy a explicar. En Vitoria hemos hecho 3 cosas. Hemos empezado identificando el potencial solar de un distrito residencial, que era el distrito del Aqua, al norte de la ciudad. En segundo lugar, hemos hecho un potencial solar de un polígono industrial, el polígono de Jundiz. Estas 2 metodologías, que os voy a explicar ahora brevemente, vienen a decir lo que acaba de apuntar Luz también, de esa grandísima diferencia entre lo teórico y lo real. En la ciudad todo son obstrucciones. Entonces, salvo en las cubiertas planas, en el resto hay que hacer un cálculo de sombras y un cálculo de obstrucción de unos objetos sobre los otros, que es bastante complicado hacerlo con mucho detalle, pero es necesario, porque si no, estás diciendo números y elementos teóricos muy lejos de la realidad. Entonces, estos 2 primeros elementos distritales en suelo residencial y en suelo industrial intentaban ser extraordinariamente rigurosos con ese cálculo de sombras. Para ello nos ha ayudado el Instituto de Energía Solar, que tuvo un software, nos lo puso a nuestra disposición para hacer estas obstrucciones urbanas y bueno, llegar a afinar claramente elementos constructivos, sombras producidas incluso por chimeneas, por sunts, por todo este tipo de cosas que luego hay que valorar también. Entonces, los resultados de las 2 primeras acciones piloto fueron esos planos distritales y luego una tercera acción piloto era hacer un plano entero de la ciudad, un cálculo de potencial solar. Y claro, en ese momento nos dimos cuenta que no podíamos llevar la metodología de casa por casa y faldón por faldón a la escala de la ciudad. Había que dar un salto cualitativo y metodológico nuevo. Y entonces ahí es cuando hemos hecho una aportación diferente con un programa especial y una metodología específica que os explicamos a continuación y que como ya teníamos los otros 2 hechos, nos ha ayudado a ir contrastando si estábamos en lo cierto o no. Y esto es muy importante, porque claro, los planos salen muy bonitos y salen muy bien los colores y al final son muy vistosos, pero para saber verdaderamente si el faldón lo estamos calculando bien, teníamos la posibilidad de comprobar directamente el cálculo detallado en esos sectores residenciales e industrial con un nivel de detalle muy pequeño. Y entonces, de esa manera, hemos ido ajustando la metodología de gran escala con la de la pequeña escala. Y por eso, un poco el resultado ha sido positivo. Bueno, las innovaciones que creo que hay que destacar dentro de este proyecto es el elemento pasivo y que verdaderamente aquí también hay que comentar que a los socios europeos les llamó extraordinariamente la atención. Y aquí otra vez resaltar la enorme diferencia en latitudes frías y latitudes cálidas. En la red CITED todas tenemos, hablamos del cinturón del sol, pero bueno, es un cinturón del sol que también hay problemas de calentamiento y enfriamiento. En Europa no existe el problema del enfriamiento, solo necesitan sol, la mayor parte de las ciudades, a partir de la latitud 45, solo se necesita sol para el invierno. Y entonces esto también hace que nuestra respuesta sea muy diferenciada, ¿no? Y en ese sentido, pues la aportación de lo pasivo pues ha sido singular. En el norte de Europa lo pasivo solo es un aislamiento más grande y casas termo. Aquí no podemos hacer casas termo, no vamos a ningún sitio con eso. Entonces, bueno, esa idea de que hay que establecer tanto para el calor como para el frío unos elementos que están recogidos en el manual bioclimático. Bueno, la metodología de las acciones piloto 1 y 2, que son suelo residencial y suelo industrial, tenía 6 pasos
que bueno, llevaron mucho tiempo, la verdad, estas acciones, y realmente si llegamos a saber todo el tiempo que le echamos a estas acciones piloto, hubiéramos cambiado la metodología antes, porque verdaderamente no fue un vano aquello, ¿no? Realmente las personas que trabajaron, pues era extraordinariamente minucioso, todos los elementos cartográficos, los elementos estructurales, y bueno, pues de ahí que se llegó al final por el compromiso de haber establecido esa metodología desde un principio, pero era evidente que era necesaria una simplificación en la gran escala, ¿no? Bueno, aquí veis que se tomaron algunas decisiones de edificios protegidos, edad de los edificios, clasificación estructural, porque claro, muchas veces se da un potencial solar, se dice que se pueden colocar placas, pero las placas se tienen que sostener dentro del edificio en el sentido literal, tiene que haber una estructura capaz de soportar eso, y si no, hay que establecer un sobrecoste de refuerzo de estructura, ¿no? Entonces eso también fue analizado. El paso 3 también establecimos como una superficie mínima de cubierta disponible en 15 metros, porque también entendiendo que los paneles ocupan una superficie, hay que subir a mantenerlos, limpiarlos, etcétera, pues todo lo que era inferior a 15 metros era descartado. Pero luego lo más interesante, el análisis estructural de los diferentes detalles constructivos, pero lo más interesante fue el cálculo del recurso solar con la irradiancia global y las pérdidas por sombra. En este caso, lo que hicimos fue utilizar las cartas de irradiación global que nos proporcionó el software del Instituto de Energía Solar, donde hicimos carta de irradiación pasiva y activa. Esta es la de activa, y donde se ve que la radiación también se me ha olvidado comentar algo importante, y es, Vitoria está en el norte de España, como sabéis, y es una ciudad extraordinariamente nubosa. Entonces había la concepción general de que en Vitoria no hay sol, y que entonces todo lo que era energía solar en una zona con tanta nubosidad pues no merecía la pena, realmente. No había un recurso suficiente como para inversiones extraordinarias o un poco buscar esto. Y uno de los objetivos del proyecto era un poco desmontar esa teoría, decir, no, la ciudad también puede ser solar por la irradiación global, no solo la directa, sino la reflejada, y en base a eso tenemos un potencial alto para lograr que la ciudad sea solar. Se cogieron algunas determinaciones del código técnico de pérdidas máximas y pérdidas máximas combinadas para establecer unos límites por debajo de los cuales no era óptimo seguir con el cálculo solar. Y ahí también fue una aportación del este. Y luego también por la orientación. En base a los 0 grados azimut sur, pues encontrábamos unas desorientaciones máximas al este y al oeste, que en este caso estaban argumentadas y directamente relacionadas con la cantidad de irradiancia calculada por el software. Que esto también, bueno, pues intuitivamente, evidentemente la mejor fachada es la sur, pero ¿hasta dónde tenemos estas pérdidas combinadas admisibles? Bueno, pues en este caso se estableció una orientación límite al oeste en 68 grados y en el este a 64, ligeramente parecidas pero no simétricas. Y luego pues todo el análisis de sombras, que aquí es donde verdaderamente todos los programas generales de cálculo de sombras lo obvian. Y bueno, pues hay que contar que lo normal en las situaciones urbanas es que tengamos unas obstrucciones muy altas. Tenemos edificios enfrentados y sobre todo tenemos una relación entre H y D que establece que solo podemos captar en las partes altas de las fachadas, en determinadas fachadas y en otras no. Entonces también se hicieron gráficas al respecto, obstrucciones también con el software del Instituto de Energía Solar, y entonces a partir de ahí se estableció el potencial solar fotovoltaico de las edificaciones.
Se cogió el código de los frigoríficos, que ya empieza a ser habitual para todo, y bueno, pues lo que se estableció es estos umbrales, ¿no?, de 5 al 10, del 10 al 15 en base a pérdidas, con esas tablas que habíamos calculado anteriormente. Bueno, esta es la ciudad de Vitoria. Este es el casco histórico de Vitoria, esta es el barrio del Aqua y este es el polígono industrial de Jundiz, y esos fueron los barrios objetos de análisis. Las tipologías diferentes, el Aqua tiene 375 hectáreas y Jundiz 710, Vitoria, todo lo que es amarillo aquí es suelo industrial, entonces veis cómo Vitoria tiene casi una corona, ¿no?, casi completa, del este al oeste por el norte, con enormes desarrollos industriales, y un poco también era evaluar esa tipología, ¿no?, y verdaderamente sí que vimos que el suelo industrial es uno de los suelos claves para la transformación de la ciudad solar. Este es uno de los planos ejemplo de esta primera acción piloto, donde fijaros, pues aquí tenéis la escala de potencial máximo, el máximo, que es el verde oscuro, fijaros que sí, que está en faldones que intuitivamente podíamos pensar que correspondían a las orientaciones sur, pero fijaros cómo luego el verde más claro y el siguiente verde, pues aparecen muchas diferencias en cosas que parecían iguales. Por ejemplo, este edificio parecía igual esta rama que esta otra, y sin embargo, pues veis que el potencial es muy diferenciado en los elementos este y en los elementos oeste. Se generaron 42 planos con este nivel de detalle, y bueno, pues fijaros cómo el propio diseño y la morfología de esta edificación, con la misma edificabilidad, otra solución que no tuviera los brazos simétricos y en esta orientación, pues hubiera mejorado mucho más la eficiencia. O sea que aquí también nos ayudó enseguida a entender, cosa que ya sabíamos o intuíamos, que la morfología es clave para determinar el potencial solar de determinados elementos urbanos, y que cuando se proyecta de nuevo, pues se podían considerar estas diferencias para una mejor orientación solar. Fijaros que lo peor de todo es el gris, y como aquí hay un faldón bastante importante con esta orientación, ¿no? Y también otra cosa interesante, las fachadas norte también tienen un aprovechamiento posible, ¿vale? Que también un poco, en este caso, porque no es solo radiación directa, sino que también es la difusa y la reflejada, y entonces en ese sentido sí que había, fijaros que lo más negativo del inmueble es este faldón, no este, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se empezaron a cuantificar y se establecieron bastantes consideraciones. Fijaros cómo es Jundiz. Fijaros cómo es el plano del Aqua, que hay verdes, hay rojos y hay grises. También el Aqua es una tipología muy abierta, con poca obstrucción y también bastante bien orientado. Pero claro, cuando llegamos a un polígono industrial, todo era verde. O sea, el polígono industrial tiene unas posibilidades enormes para convertirse en una generación de energía solar de gran escala y de escala urbana en el caso de Vitoria. Aquí el detalle de, fijaros, todo verde. Claro, aquí había muchas cubiertas en dientes de sierra, y bueno, pues claro, era mejor un diente que el otro, pero aún así fijaros que estamos todo en una gama en las partes óptimas. Apenas hay grises y todo tiene un potencial muy, muy significativo. Bueno, este es el detalle de una de las naves. Incluso se hicieron restas de lucernario, restas de tal, bueno, un trabajo de chinos, os lo puedo asegurar.